Buenas noches. Baja la red. Buenas noches. Buenas noches. Hoy comenzamos la circulación de la palabra en Guairuro. Este espacio creado para circular la palabra, así es que los que estén conectados y quieran conversar, este es un espacio. Hoy quería compartir la palabra educación. ¿Qué creemos, qué pensamos de la educación? Ahora en tiempos de cuarentena, bueno, vamos a circular la palabra. Antes de dormir hoy en Lima, Perú, ya estamos 30 días, me parece que un mes entero, ¿sí? En Perú estamos ya empezando la tercera temporada en la cuarentena. Hay que entretenerse y mantener la mente ocupada y este espacio es un medio más para circular la palabra. Así es que bienvenidos y hablemos de educación. ¿Qué es la educación? Bien, según mi experiencia en el arte también he enseñado, así es que he educado. La educación de alguna manera, un poco que la conozco y quisiera circular la palabra, espero que compartan. Qué difícil es compartir, yo sé, la palabra, o sea, opinar, comentar. En este espacio tratamos de aprender de ustedes y ofrecer lo que pienso como artista, como comunicador y un poco profesor. Educación. También soy papá, así es que educo a personitas y creo que tengo algo de experiencia en educación. Sin embargo, lo que he curioseado, lo que he investigado, lo que he visto, también lo voy a compartir y formemos opinión. Construyamos, deconstruyamos, hagamos una nueva sociedad a partir de nuevas ideas. Se viene la pospandemia. ¿Cuándo? Bueno, yo creo que ya estamos comenzando la pospandemia, si es que empezamos a pensar en que ya podemos eh, dedicarle un poco de tiempo a esas ideas que estaban de repente estancadas. Por ejemplo, educación. Con la educación virtual tenemos el reto, ¿no? Como que el aula no era necesario, estar con muchas personas no era tan necesario para la educación. Si el sistema educativo hoy se está adaptando, entonces la educación se puede también transformar y adaptar a la pospandemia. ¿Qué piensas? ¿Qué es la educación y cómo será la educación pospandémica? ¿Seguirá siendo virtual o volveremos a reunirnos en espacios, en aulas? Hoy hablaremos de educación. Bien, como les decía, educar me parece que es un acto de muchas personas, comunicadores, artistas, padres y la profesión de los maestros, las maestras que tienen a su cargo el rol, la función de educar a las nuevas personas de la sociedad. Como muchas cosas, me parece que dejamos mucha chamba a los profesores. Si pensamos que la educación solo debe estar a cargo de los profesores, profesoras, creo que hoy nos hemos dado cuenta que estando en casa no es tan fácil su chamba y no deberíamos dejarle toda la chamba a los profesores, las profesoras. Básicamente convivir con los niños, con las niñas, jóvenes, jóvenes, adolescentes, nos pone en reto el cómo hemos estado pensando la educación, enseñarle, cargarle información, prepararlos para la vida futura. Hoy la educación cambia, ¿no? Como que estamos pensando en prepararlos para la sobrevivencia, para saber comprar, saber organizar, saber administrar, vivir en pandemia. Qué difícil habilidad nos toca a los educadores. Transformar nuestros contenidos por, por los objetivos que nos da esta coyuntura pandémica. Así como otras cosas se van adaptando, la educación se va adaptando y la conciencia de las personas, los padres que pagan o que ponen a sus hijos en un colegio, hoy vuelven a pensar qué es la educación y qué hacían si no es guardarlos en los colegios cuando los dejaban en los colegios. Hoy se dan cuenta que de manera virtual pueden acceder a los contenidos, pueden hacer los contenidos en casa y de pronto están descubriendo escuela en casa, un método que ya existía y es validado por los ministerios de educación.
volver a los padres educadores. ¿Cómo están? Bienvenidos, hablamos de educación. Comenten por favor si están de pasada, ¿qué es la educación para ustedes y cómo creen que la educación será en esta sociedad post-pandémica? Muy bien, la educación entonces, como la pensábamos, como la entendíamos, era la profesión de ciertas personas y la responsabilidad del colegio o la institución donde metías a tu hijo o hija y que ellos arreglen a eso que tú dejas ahí. Porque tú podrías dejar un problema, un caos, una crisis social y el colegio, los profesores tendrían que corregirlo, educarlo y formar un ciudadano. Mucha chamba para unas personas que lo que quieren es ganarse la vida, algunos quieren solo ganarse de alguna manera el dinero para vivir y tienen que hacer ese trabajo. No lo hacen de una manera en que estén siendo conscientes de construir una nueva sociedad, formar o reformar o corregir a los niños, niñas. Entonces renuncian los padres, renuncian los maestros y los nuevos ciudadanos no son formados cívicamente, no son concientizados de su importancia, su rol en la sociedad. Así es que tenemos esta crisis en la educación. Hoy que tenemos el reto de hacerlo virtual, hoy que tenemos el aula en casa, hoy que tenemos a nuestra responsabilidad la educación de nuestros hijos o las personas a las cuales estamos a cargo. Bien, ¿cómo piensas que la educación entonces podrá adaptarse? Todos esperamos que la sociedad vuelva a ser normal y que los niños vuelvan al colegio y que todo sea normal. Pero pensemos en que no, ya en Perú estamos sintiendo que que la cuarentena va a continuar, quizá todo el año. Quizá la sociedad, si nos atrevemos a pensarlo, también cambia a lo largo del tiempo. Entonces es una manera, este espacio, de repensar y reconstruir juntos conceptos. La educación. Nos damos cuenta que los padres, de pronto, hoy en día tienen una importancia en la educación. De pronto también es parte de su rol en la sociedad el educar a los nuevos ciudadanos. ¡Oh, maravilla! Pero el profesor junto con el padre están trabajando en equipo para que las actividades se hagan en casa de manera virtual y que la hagan de manera real en casa, ¿no? Em, ¿Quién más está involucrado en la educación? Obvio, el niño o niña que debe estar motivado y debe estar cumpliendo, pero ¿cómo comprobamos? ¿Cómo comprueba el Ministerio de Educación? ¿Cómo hace las notas? ¿Cómo justifica? ¿Cómo da informes? ¿Cómo sistematiza todo este trabajo? Pues recibe fotos virtuales, también todo este trabajo es virtual, y comprueba los objetivos pedagógicos en el niño. Hasta ahí el Ministerio de Educación está haciendo su trabajo el mejor intento que puede. A través de los medios de comunicación, ya sea de televisión o internet, promueve estas actividades. Sin embargo, los niños no conocen bien a su maestra. Algunos que recién entran a la escuela como el primer grado o algunos que han cambiado de maestros, maestras, no le conocen la cara. Entonces, por voz o el vínculo que tenían con la maestra anterior, se imaginan que es la misma persona. Es un momento de incertidumbre emocional acerca de la costumbre que tenían los niños, las niñas, de la rutina de colegio. Algunos se siguen vistiendo de uniforme para poder sentir que están en el momento de colegio. Algunos no tienen espacio en su hogar ni la tecnología para poder recrear la educación virtual en sus casas. Estamos pasando entonces en un momento en que tenemos que repensarlo. ¿Es necesario calificarlos? En este tiempo de pandemia, ¿las notas son necesarias? Yo pienso que en este momento las notas no deberían ser necesarias. Y si se llega a suspender el año, porque parece ser que nos van a dar actividades para mantenernos ocupados, mantener ocupados a los niños, pero parece que el año se va a perder para todos y
pretenden que el siguiente año se recupere. Yo no sé cómo lo vamos a manejar. Si es que esta situación se mantiene, quizá la virtualidad sea el camino de la nueva educación. Y este año sea un ensayo de cómo vivir la educación en casa, guiada a través de maestros y repensada, porque en ciertas casas hay niños de distintas edades, que cuando reciben una clase que es virtual, el resto de niños que son de mayores grados están esperando, pero se motivan y también quieren hacer esa actividad que lo ven curiosa. Y viceversa, cuando le toca a los grandes, los pequeños también están presentes, entonces reciben esa información. Repensemos la educación de que no esté solo para ciertos grados, ciertas edades, sino agarrar rangos, etapas de la infancia en la que se le pueda enseñar en bloque lo necesario para la vida y la convivencia en estos tiempos de pandemia. Los objetivos pedagógicos de repente ya no deban ser la acumulación de información, sino las habilidades para este tiempo de convivencia pandémica. Y en eso va el Ministerio de Educación. Entonces, a los colegios que estén buscando la manera de repensar qué hacer con la educación que están haciendo en los niños, pues adaptar a la coyuntura pandémica es una buena estrategia. No sabemos si es que el próximo año vamos a poder retomar la educación tradicional. Quizá en este espacio es para pensarlo, todo vaya a cambiar y tenemos que interiorizar que la familia también es la escuela, que el maestro, el profesional en educación es un asesor de los padres que deciden tener nuevos seres humanos, o sea, nuevos ciudadanos, y en equipo están formándolos. No obstante, en esta mesa de tres patas en el que está el maestro, el padre de familia y el alumne, falta alguien importante que le da sentido a esta coyuntura y a esta forma de pensar. El otro. ¿Estamos educando para qué? ¿Para vivir dentro de nuestras casas? ¿Para proteger a nuestra familia? ¿Contra qué? ¿Contra un virus? ¿Contra las demás personas que nos puedan contagiar? ¿Qué estamos construyendo en las mentes de estos nuevos ciudadanos que están viviendo un momento histórico como nosotros? Pero aferrarnos a que la sociedad va a volver a ser como antes, de repente no ayude a la educación en este momento en sus objetivos reales. Hoy tenemos que pensar en permacultura. La permacultura es ese sistema social en que las comunidades, las personas se autosustentan, ya sea en alimentación o en servicios esenciales, haciendo de base para el crecimiento individual de cada persona como proyectos y sueños. Pero es como más o menos la cultura incaica, sin imperio, más democrático o una cultura socialista. A partir de la experiencia que acabamos de tener y lo que estamos viviendo, las estructuras neoliberales, dejarlo todo al mercado, está comprobado de que no es suficiente. Hoy necesitamos de un Estado, necesitamos de un ente regulador, un gobierno que pueda administrar mejor los recursos. Entonces no podemos dejárselo todo al mercado. Tampoco podemos dejar esto a los representantes. Estamos de acuerdo que el Congreso está de repente bloqueando, llamando la atención y haciendo una campaña en plena pandemia. Tenemos entonces que aprender a considerar el otro en la educación. No solo pensarla para qué, para que tú tengas una profesión, un título y mucho dinero cuando puedas trabajar en algo bacán. Me parece que en eso estaba basado la educación, en darte herramientas para ingresar a las universidades, para poder aprender profesiones, especialidades que te den una gran rentabilidad económica. Todos querían ser ricos. Muchos sacrificaban su vocación por una carrera que sea más rentable económicamente, en la estructura neoliberal del mercado donde vivíamos.
Pero ahora es muy importante pensar en las políticas públicas, en la estructura en que el Estado pueda organizarnos para que la producción de alimentos, el transporte y la distribución no se rompa. Tenemos un país donde producimos nosotros mismos nuestros alimentos. Hoy el problema está en que no hay una motivación para las personas dentro de este pensamiento del mercado, que las personas están decidiendo volver a sus pueblos. Hay un retorno de la ciudad a los pueblos en este momento y eso afecta el cómo pensamos la educación. Estamos perdiendo el tiempo repitiendo el plato, la estructura, vendiéndoles a los niños que el mercado, la competencia es lo mejor. O la solidaridad y la administración pública en este momento estamos sintiendo que es lo mejor. Entonces, hay que llegar a acuerdos, hay que circular la palabra, hay que hablar de esto. Yo recuerdo en mis primeros videos de hace un mes en que yo analizaba que posiblemente sea todo un año. Hoy está comprobado, es todo el año para el rubro de eventos y cultura que no vamos a tener un espacio para trabajar. Adaptarnos al mercado de materias primas como la venta de productos vegetales, frutos o comida, o el traslado de estas como ser delivery o ser parte del traslado de los productos de materias primas, ahora es lo más importante. Parece que volver a las carreras, a las profesiones, las actividades más básicas es lo importante en este momento, pensar nuestras carreras, repensarla y readaptarla. Si nuestras carreras en este momento no son muy útiles, no esperemos a que todo se reactiva para que mi carrera sea otra vez reconsiderada. Tenemos que adaptarnos, tenemos que ser resilientes. Como peruanos lo venimos haciendo bien. Tenemos muchas crisis a lo largo, en poco tiempo, muchas crisis que parece, nos hemos subestimado mucho tiempo, pero somos resilientes. Estamos obedeciendo esta cuarentena, estamos sacrificando la libertad a cambio de una mejor sociedad. Parece que la estructura del sistema de salud va a mejorar. Parece que la corrupción en este momento, aunque no está avanzando la lucha contra ellos, pero todos las teníamos jurada. Así es que lo que también parece es que el presidente no va a suspender las elecciones, acaba de anunciar que sí o sí van elecciones, entonces tenemos que pensar muy bien ese momento, prepararnos para la elección del siguiente gobierno y no elegir a otro gobernante populista que, como hemos visto en los países vecinos, están tomando malas decisiones. Estamos todavía en un tiempo de pandemia. El próximo año me parece que el presidente tiene que tener una oferta de una nueva sociedad peruana y tenemos que empezar a digerirla, a pensarla, para que eso aparezca entre las propuestas de estos candidatos y la comunidad pueda visibilizar y saber elegir. Por lo menos por el miedo a la muerte, podamos desarrollar una solidaridad y la educación, ir en busca de esto. Y me parece que la educación, así como las elecciones de 2021 son muy importantes. El sobrevivir a esta pandemia, elegir al gobierno del 2021 y repensar la educación a largo plazo, que siga este camino que acabamos de tomar automáticamente, pero que nos haga adaptarnos y evolucionar este rol humano tan importante como es el guiar a la nueva generación de la sociedad. De eso se trata educar, el guiar. Entonces, sea la pedagogía que sigas, en este momento es más importante saber guiar tu metodología, tu pedagogía, tus estrategias pedagógicas en esta coyuntura, para saber elegir, para tener criterio. Me parece que esta es la mejor manera de educar en casa, según la pedagogía o metodología que sigas, saber elegir. En este momento saber decidir qué es lo necesario, si las notas o las habilidades para la convivencia pacífica en pandemia y la reconstrucción social post-pandémica. Nos está gustando de repente algunas cosas de esta pandemia, aprendamos a valorar estos recursos naturales limpios
y algunos servicios que están siendo adelantados como la virtualidad, el reparto a domicilio que me parece va a aparecer de todas maneras. Hay que repensar en esa rama de, de la sociedad y empezar a utilizar nuestros carros ya no para transportarnos, sino para transportar recursos. Volvamos entonces al inicio, volvamos a las bases. Este es el momento en que la educación la hacemos todos. Y si pensamos en el otro dentro del objetivo, el otro como no solo el, el otro, el vecino, me parece que el otro es todo el otro. En este momento el problema es global y entendemos al otro más que nunca. El otro, el extranjero, el otro, el país, el vecino, el que si no toma de alguna manera control sobre esta pandemia, para nosotros también va a ser más larga. Entonces vamos a estar encerrados mucho más tiempo. En el sistema educativo tenemos que pensar entonces a los profesionales en la educación, a los maestros, maestras, a los padres, madres, al niño o niña que esté siendo educado y al otro. En este momento de pandemia, cómo nos estamos viendo, hacia dónde estamos construyendo este pánico, estamos compartiendo información que crea pánico, estamos eligiendo información que tranquiliza, estamos decidiendo nuestra carrera llevarla a la incertidumbre o adaptarnos o qué. Tomemos decisiones y esas decisiones multipliquémosla. Me parece bacán este momento en que los artistas están haciendo muchos intentos por gustar a través de la pantalla, a través de las redes. Este es mi intento por llenar con contenido mis redes sociales, atraer su atención, ser un poco útil, porque si no soy útil, bueno, lo siento, intento serlo. Circulando la palabra y acompañándolos en este momento porque todos estamos en las mismas condiciones y es un momento de reconstrucción, de construcción social, y para eso tenemos este espacio en Guairuro. Bien, esperaré sus comentarios y que se suscriban y reaccionen porque así se multiplica más y llegamos a más. Nos vemos el día de mañana hablando de... ¿De qué tema hablamos? Familia. Circulamos la palabra de familia y siempre con la coyuntura pandémica. Bienvenidos, despedidos de este espacio de Guairuro. Buenas noches.